Hola, bienvenidos. Vamos a ver en esta oportunidad la primera charla de las tres que tienen que ver con el tema neuropatías, que es un tema que se ve casi exclusivamente dentro de esta materia. Vamos a empezar con el mismo. Hay que tener un concepto y criterio general, que es un problema bastante prevalente, entre el 8 y 10% de la población, y esta prevalencia va a ser mayor con la edad. También tiene problemas que hay poco reporte y a veces pasa desapercibido y muchas personas lo sufren y bueno, no hay mucha información al respecto. Por supuesto que es mayor en ancianos. Y vamos a tener 2 o 3 elementos que son los que tenemos que tener prioritariamente para abordar este tema. Saber qué va a dar alteraciones sensoriales, falta de sensibilidad y los reflejos disminuidos. Eso como son los 3 paradigmas más importantes. Vamos a ver un montón de más. Vamos a ver las manifestaciones comunes del problema, los hallazgos que podemos tener en el examen, la importancia de la comorbilidad, los estudios complementarios que podemos solicitar y el tratamiento específico que será para cada patología cuando son las neuropatías secundarias. Como concepto general decíamos recién que lo importante a tener presente es que el motivo de consulta, la queja más frecuente es pérdida de sensibilidad en un área distal o según el patrón que ya vemos, pérdida de fuerza, puede presentarse con dolor, una zona con dolor, cambios tróficos o cambios autonómicos, gastrointestinales, urinarios, sexuales. Y los hallazgos característicos del examen son que puede haber disminución de fuerza en la zona involucrada o de acuerdo al nervio o los nervios involucrados, con pérdida o alteraciones en la sensibilidad, generalmente en menos, pero puede haber alteraciones en más, o sea que el paciente tiene alodinia o hiperalgesia, y la pérdida de los reflejos o al menos la hiporreflexia, que es un elemento cardinal en esto. Los exámenes vamos a dirigirlos de acuerdo a estas modalidades. Vamos a ver tocar con un algodón o con una punta o con agua templada o fría. Vamos a explorar las fibras finas, la movilidad articular, la posición del dedo, la vibración con el diapasón. Vamos a explorar las fibras gruesas. Bueno, lo mismo que en la fuerza distal o proximal, o vamos a ver elementos de atrofia, lo mismo que los reflejos. Y no nos olvidemos, en la mayoría de los casos, de evaluar los síntomas autonómicos. La comorbilidad tiene que ver con el diagnóstico, con los pasos en el diagnóstico. Primero es confirmar que tenemos la sospecha de la neuropatía, confirmarla con el examen clínico neurológico y después tiene que ver, como en toda la rama de la medicina, la comorbilidad y una cuidadosa historia clínica para ver sobre todo hábitos tóxicos, fármacos, carencias nutricionales, enfermedades asociadas o contexto laboral que puede tener que ver con los tóxicos también o por lo traumático también. El laboratorio vamos a tener un panel estándar en diversos niveles. Si es la primera consulta, un screening general. Si es la segunda o tercera consulta en el cual ya hemos descartado las causas más comunes, ya investigaremos otras más inusuales como inmunológicas, algunas tóxicas o algunos anticuerpos, etc. Y los estudios neurofisiológicos, que comentaremos luego, tienen que ver con la electromiografía. La presentación clínica tiene que ver con la forma en la cual se van a distribuir las neuropatías, que pueden ser la afectación de un solo nervio, como es la mononeuropatía, ejemplo de la parálisis facial, una raíz, como una ciática, digamos, para mencionarlo de esa manera, la mononeuropatía múltiple, en el cual el paciente puede tener, que se ve esquematizado en la figura C, puede tener un mediano de un lado, un cubital del otro, un ciático externo del otro, que a veces tiene más que ver con enfermedades sistémicas. La tradicional polineuropatía, que es la que vemos en el esquema A, que se manifiesta en forma distal, o la poliradiculopatía, ejemplo típico es el síndrome de Guillain-Barré, que lo veremos luego. O las manifestaciones autonómicas, que las vamos a ver en la figura D, en el cual podemos tener alteraciones autonómicas digestivas, cardíacas, etc. Tenemos que tener en cuenta que un parámetro práctico para evaluar esto es la dispersión temporal. O sea, el criterio temporal son agudas o crónicas. Ustedes pueden ver ahí el listado de cada una. Yo no voy a extender en repetir, pero pueden verlo ustedes con detenimiento y correlacionarlo con el material de estudio.
Lo mismo con el mecanismo. Van a estar las neuronales, que van a afectar sobre todo el cuerpo neuronal, motor o sensitivo, el sensitivo en el ganglio. Esto va a hacer que se afecte el transporte axonal, entonces más abajo del cuerpo, o sea, a lo largo del axón, y finalmente en las terminaciones nerviosas se van a producir los efectos, los cambios que se van a traducir en clínica. Están las desmielinizantes, en las cuales se pierde la mielina, y aquellas formas inusuales que afectan el nodo, como el AMAN, que es un tipo de neuropatía autoinmune. Decíamos que hay distintas formas de clasificarlo, que ustedes los pueden ver con más detenimiento. Esto sirve para posicionarse frente al problema. Creo que en la práctica para el clínico general, saber si es aguda o crónica, o eventualmente puede sumar un dato extra a través de estudios complementarios como la electromiografía, saber si es desmielinizante o axonal, y eso ya nos abre una serie de algoritmos que nos van llevando en un diagrama de flujo hacia las posibilidades diagnósticas. Las neuronopatías se llaman aquellas que afectan el ganglio, son predominantemente sensitivas y vemos que hay de diversos tipos y mecanismos. Aquellas que comprometen las fibras largas, que se van a presentar en bota o en guante, son simétricas. Podemos ver atrofia de los músculos interóseos del pie, que es lo que primero se presenta, o de las manos, y puede presentarse con hipo o arreflexia, y el dolor a veces se da. Un ejemplo de esto es la polineuropatía diabética, que la vemos en las próximas charlas. Una característica importante para no pasar por alto es el compromiso de las fibras finas, en el cual se caracteriza porque los síntomas son particularmente dolorosos y hay pérdida o aumento del dolor, alodinia o hiperalgesia, y hay una pobre respuesta térmica, y el estudio de electromiográfico de rutina no sirve porque el estudio electromiográfico chequea fibras gruesas. Respecto a los estudios que tenemos complementarios disponibles, la clínica es importante, la electromiografía para estudiar en caso que sea una neuropatía de fibras gruesas, en el caso del QST es test cualitativo de sensibilidad, que es el que nos explora las fibras finas, la biopsia, tanto de nervio como de grasa según la sospecha clínica o el dosaje de anticuerpos en las neuropatías autoinmunes, que hay bastantes, o test genético en el caso que se sospeche. El rol de la electromiografía hoy es ver si hay compromiso de fibras largas y gruesas, ya que las fibras finas no me indica este estudio, si es predominantemente sensitivo o motor, bueno, cómo está distribuida, si es una radiculopatía, una mononeuropatía, una polineuropatía, si es axonal o desmielinizante, de alguna manera nos puede servir o ser útil para el seguimiento, y nos puede servir en manos experimentadas con esta técnica diferenciar o sospechar una neuropatía hereditaria para diferenciarla de una adquirida. Aquí vamos a ver, y no los voy a leer todos, justamente las causas de polineuropatías agudas, que es un poco la presentación que a veces tiene que evaluar el médico clínico en una guardia, en una consulta inicial. En el caso de las polineuropatías crónicas, como ustedes ven, son bastante numerosas, pero en realidad uno tiene que tener en cuenta que en su gran mayoría son axonales, ya que las formas crónicas generalmente son las hereditarias. Bueno, y uno hace un screening clínico importante dirigido a la mayoría de las causas, y eso ya nos descarta o nos va enfocando hacia el problema. Las polineuropatías asimétricas, que serían aquellas en las cuales afecta un nervio de un lado, un nervio del otro nervio en la pierna. Vamos a ver que hay varias causas posibles, y cuando tengamos el diagnóstico clínico, el segundo paso es buscar en una tabla, seguir el diagrama de flujo y ver las causas posibles. No nos olvidemos de que a veces los síntomas autonómicos son causa de limitación funcional, discapacidad y comorbilidad, y le agregan un problema al paciente. Entonces vamos a tener que ver estas neuropatías que pueden dar síntomas autonómicos. En resumen, y para terminar, es clave saber que las neuropatías existen, saber que pueden afectar tanto como el 10% de la población, la sospecha por la queja del paciente, la historia clínica para determinar groseramente si hay una causa probable o evidente,
el examen neurológico confirmatorio con los hallazgos sensitivos, motores y de reflejos, evaluar si es aguda o crónica, con lo cual ya nos orienta mucho para tomar las acciones iniciales, y eso nos va a llevar a buscar la causa potencial, que la podemos confirmar o no con el laboratorio, y con lo cual vamos a planear un tratamiento sintomático, en el caso que haya dolor, por ejemplo, que necesita tratamiento rápido, o el tratamiento específico de la enfermedad de base que causa la neuropatía, y de alguna manera, junto con esto, el seguimiento y la rehabilitación. Este es el fin de la primera parte.